El día de hoy se reunieron los ministros de energía de los países miembros de la Unión Europea en Bruselas y sin duda fue una reunión compleja. Ante la vulnerabilidad que ha implicado para Europa el suministro de gas natural proveniente de Rusia, la Unión Europea anunció el plan de reducción de consumo de gas lanzado desde Bruselas. Este plan es para disminuir su consumo y esto ha dividido a los 27 países miembros. España y Portugal, por ejemplo, se niegan a disminuir el consumo en la misma medida que los otros países, mientras que Hungría voltea a Rusia para comprarle e incluso a mayor cantidad de gas. Y todo este complejo asunto sigue afectando al resto del mundo, el cual merece el análisis de una experta internacionalista como Brenda Estefan, a quien le doy la bienvenida esta noche. Buenas noches, Brenda. Muy buenas noches, Raimundo. Un gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo. Y bueno, pues hoy nada menos, justamente los encabezados en Europa destacan este compromiso de poder ahorrar gas y porque los rusos, con esta excusa del mantenimiento al gasoducto Nord Stream, bueno, pues están poniendo a temblar a Europa. ¿Qué está ocurriendo, Brenda? Así es, la distribución de gas ruso a Europa ha disminuido en un 40% a partir del inicio de la guerra, pero por momentos incluso este porcentaje se ha aumentado por supuestos mantenimientos de estos gasoductos. Esto se ha utilizado también como herramienta de negociación desde Moscú bajo la lógica de que no tienen pues refacciones para reparar y que necesitan que les levanten sanciones para poder repararlas. Entonces ha habido ahí un estira y afloja, pero que sin duda ha generado también tensión dentro del bloque de los 27 países, en donde, como bien mencionabas, España y Portugal tienen una visión diferente. España, por un lado, es el país líder en gas natural licuado en Europa, es aquel que cuenta con una mayor capacidad de almacenamiento y puede regasificar el gas natural licuado, este que se puede enviar congelado, pero que después hay que regasificarlo y que muchos otros países del bloque no cuentan con esta capacidad. Y en términos de energía eléctrica, tiene 6 plantas que representan el 40% de la capacidad de energía eléctrica instalada en Europa, en el bloque de los 27, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el gobierno dice, no queremos hacer esfuerzos desproporcionados dentro de su matriz energética. El gas ruso no representa un porcentaje importante, como es el caso de otros países, y dicen no queremos apretarnos el cinturón de la misma forma que lo tienen que hacer otros que están más comprometidos con Rusia, pero a cambio de ello ofrecemos nuestras instalaciones para que Europa pueda utilizarlas y hacer más eficiente el tema energético. Mientras que Portugal es, digamos, el buen alumno del bloque, aquel que ha avanzado más en energías renovables. 70% de la energía que consume Portugal es energía verde y en ese sentido pues también no está de acuerdo con estas medidas en un entorno ya inflacionario, ya complicado en términos económicos, con el euro perdiendo valor y encima pedirle a las empresas y a los ciudadanos que disminuyan su consumo de gas. Entonces hay ahí, digamos, un estira y afloja y el mal alumno, Hungría, que no solamente en mayo, cuando se anunció el embargo parcial de petróleo, en el cual hacia finales de este año se pretende que el 90% de las importaciones de gas ruso a Europa desaparezcan, y Hungría logró quedar aislado, digamos, de ese acuerdo, ser la excepción, ¿no? Estuvieron 3 países dentro de la excepción, uno Hungría, y ahora en el tema del gas, solamente un día después del anuncio por parte de Bruselas de este gran plan para disminuir en 15% el consumo de gas en Europa, Hungría va a Moscú y el ministro de Exteriores se reúne con su contraparte rusa y anuncian que comprarán mayor cantidad de gas ruso. Entonces, en efecto, siempre ha sido en la esencia de los 27 un estira y afloje y una negociación constante, pero la presión de la guerra en Ucrania pues los lleva a momentos como este, en donde en materia energética, desde luego, hay visiones divergentes. Sí. Brenda, actualmente Europa convulsiona no solamente por la guerra entre Rusia y Ucrania, el suministro del gas, la inflación, la actualización de la tasa de interés, sino también convulsiona por fenómenos políticos que no se hubieran esperado en otras circunstancias. Boris Johnson y Mario Draghi.
Así es, Raimundo. Emmanuel Macron sufrió un revés en las elecciones legislativas de hace unos meses. Después vino la renuncia de Boris Johnson en Londres. Ahora, de manera reciente, Super Mario, como se le conocía al exdirigente de la Banca Central Europea y hasta hace pocos días presidente del Consejo de Ministros de Italia, pues renuncia también y se disuelve el presidente Sergio Mattarella, disuelve el Parlamento italiano. Desde luego, diversas crisis políticas. A Moscú le da gusto que estos países que se han mostrado hostiles hacia Rusia tras la invasión a Ucrania, pues vean a sus liderazgos políticos caer o debilitarse, pero ciertamente esta es la esencia de la democracia y eso es lo que la hace diferente justamente a los países democráticos de los no democráticos, que se puede discutir, se puede cambiar gobierno, puede haber elecciones, digamos, incluso en un contexto de guerra. También hay que decir que el tema de Italia es particularmente preocupante para la Unión Europea porque sale Mario Draghi y quien encabeza hoy las encuestas, todo puede pasar porque faltan algunas semanas, todavía la elección será en octubre, a finales de octubre, pero quien encabeza hoy las encuestas es Giorgia Meloni, una mujer, digamos que líder del partido Fratelli d'Italia, Hermanos d'Italia, de derecha, extrema derecha, con una visión no necesariamente alineada con Bruselas y preocupa porque Italia es la tercera economía del bloque, pero es el segundo país más endeudado, con pasivos que representan más del 130% de su PIB, y esto se reflejó en los mercados ante un nerviosismo de un riesgo que no quiero ser alarmista, pero un riesgo que ven los mercados de que un país tan importante como Italia, que como dirían los banqueros británicos, es too big to fail, o sea, demasiado grande para caer, pudiera caer en default y generar un caos brutal, ¿no? No es algo que se ve a la vuelta de la esquina, pero sí los mercados financieros lo registraron justo después de la salida de Draghi, que era un hombre que generaba confianza en Bruselas. Sí, finalmente, Brenda, este fantasma que empieza a recorrer el mundo desarrollado de una eventual recesión o severo freno económico, en el caso particular de Europa, ¿hasta dónde les alcanzará en lo político para poder también resolver este fenómeno económico? Sin duda, este es un tema que hoy permea en la opinión pública. De un lado, el mensaje de Moscú que dice sus sanciones no solamente no han detenido la guerra, sino que los están afectando a ustedes de manera directa. Tienen hoy que pagar más caro, su poder adquisitivo se ha disminuido, pero además sus liderazgos políticos están en crisis o debilitados. Y por otro lado, una Europa que continúa movilizada en torno a Ucrania. 60% de los europeos se dicen a favor del apoyo a Ucrania, y ahí en la opinión pública es donde se juega la balanza de esto que es lo político, porque en países democráticos lo que las mayorías piensen es importante y la presión que estos generen hacia sus liderazgos políticos, de manera que estaremos viendo estas dos narrativas, digamos, de defensa de los ucranianos y el pueblo ucraniano a un costo que desde luego es alto para Occidente y sobre todo para los países del bloque europeo, sin duda, por la cercanía geográfica, porque reciben al mayor número de refugiados y migrantes, desde luego porque son ellos quienes tenían un comercio más dinámico con Rusia que han tenido que terminar. Y bueno, habrá que ver hasta dónde, como bien señalas, esta narrativa política puede permear en la opinión pública y cargarse hacia un lado u otro de la balanza. Ya lo creo, ya lo creo. Y Brenda, bueno, pues te agradezco muchísimo el ponernos al tanto justamente en lo que ocurre en otras latitudes internacionales, muy independientemente de lo que ocurre también en la arena nacional, e invitarte a que en próximas ocasiones nos hables acerca de este extraordinario artículo que escribiste, el teorema de Baglini, para aquí también reflexionarlo. Felicidades también por ello, Brenda. Con todo gusto lo platicamos en una futura ocasión. Un gusto haber estado con ustedes, Raimundo. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, mi querida Brenda. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras las serias diferencias que se han generado en Europa por el suministro del gas, como de las recientes renuncias de los ministros de Gran Bretaña e Italia. Vamos a un último corte y al regresar, las perspectivas de la economía mundial que presentó el día de hoy el Fondo Monetario Internacional. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.